Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un programa más del turismo en nuestra industria, aquí en su televisión cercana, como es Digital Costa del Sol. Se nos va yendo poquito a poco este último mes del año 2022. ¿Quién lo diría? ¿Cómo se está yendo y cómo vino? Han transcurrido 12 meses que, bueno, se pueden relatar de una manera muy singular y afortunadamente el balance puede ser más que positivo, incluso de lo que podíamos haber pensado a principios de año. Eso en términos generales turísticos. Hoy, en el programa que estamos ahora con ustedes, vamos a ver el balance de este año especial con relación a un sector estratégico muy importante dentro del turismo, como son las agencias de viajes. Agencias de viajes que en este caso nuestros invitados pertenecen a nivel empresarial a un grupo de gestión denominado GEA. Hemos tenido en alguna que otra ocasión a representantes y ejecutivos de este grupo de gestión con sede en Torremolinos, grupo de agencias de viaje a nivel nacional que de una manera pues sectorial hace que las agencias de viajes a modo empresarial o individual unidas tengan más fuerza, mejores ofertas y mejores servicios. Y como ejemplo, hoy nos rodeamos con dos empresarios que ya han estado en otras ocasiones y que con cierta recurrencia echamos manos de ello para que nos digan cómo va la evolución del sector de las agencias de viaje, especialmente con relación a la Costa del Sol. En este caso nos vamos a referir, pues miren ustedes, casi a toda la Costa del Sol, desde la parte oriental, en Torre del Mar, hasta la parte occidental, aquí en Benalmádena. Y en este sentido me estoy refiriendo, por un lado, a la agencia de viajes Mochila o Maleta, con su director gerente, como es Víctor Galindo. Víctor, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias también por estar con nosotros y volver de Egipto, si no me equivoco. Sí, hemos estado el puente ahí con clientes malagueños que hemos estado visitando el país. Bueno, pues ya nos contará cómo están nuestras competencias turísticas en ese lugar del Oriente. Y oiga, pues con relación a nuestro segundo invitado, también un habitual de este espacio, como es José Luis Ruiz, que es director gerente de la agencia de viajes Xalán. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Paco. También gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, a bote pronto, el balance no es otro que, o el objetivo no es otro que hacer balance, mejor dicho, sobre cómo se nos va este año. Yo no sé, Víctor y José Luis y Víctor, si firmabais al principio del año, cuando estuvimos hace ya algunos meses, que el año en cuestión, iba a terminar, al parecer, tan positivo como podíais imaginar. ¿Cuál sería, así a bote pronto, esa impresión, ese titular, ese flat, para ir aterrizando sobre el análisis que haremos al sector de las agencias de viajes? Hombre, las perspectivas eran bastante buenas dentro de lo que estábamos tocando a último de año. Ya se veía venir que iba a haber una buena demanda. Dijéramos, hubo un pequeño tema cuando empezó el tema de la guerra de Rusia con esta gente. Claro. Entonces, ahí como que se paralizó un poco y se notó, pero luego se ha vuelto a la normalidad y la verdad es que la demanda, más o menos, yo te digo que a final de año se veía venir. Se veía venir. También ha habido lo que comentábamos, que bueno, ha habido una especie de criba a nivel de agencia de viajes. Hemos quedado, bueno, los que realmente queremos luchar, queremos estar por nuestros negocios, y la verdad que ha sido una situación bastante confortable. Víctor, ¿cuál es tu parecer? Bueno, yo creo que cuando estuvimos aquí la última vez, estuvimos viendo el comienzo del año, lo dificultoso que fue. Estábamos en aquella ola Omicron que comentamos. Es verdad. Ahí estábamos preocupados, ¿no? Porque evidentemente parecía que habíamos salido del famoso COVID, pero nos volvíamos a encontrar con otra ola. Las perspectivas parecía que después tenían que ser buenas, ya no había posibilidad de que a lo mejor fueran tan catastrofistas como en aquella época. Es verdad que a partir del mes de marzo empezó a repuntar la cosa y, como bien ha dicho José Luis, pues el tema de la guerra en un momento dado, pues de la invasión rusa de Ucrania, pues nos produjo un cierto parón, porque lógicamente en el momento que hay noticias trágicas como esa en suelo europeo, pues nos afectan directamente. Eso creo que puso a la gente un poquito en stand-by durante varias semanas. Pero después, bueno, después es verdad que el año ha ido evolucionando hacia lo que todos habíamos deseado y soñado, que era un año magnífico, donde la gente, pues evidentemente tenía muchas ganas de viajar,
tenía muchas ganas los extranjeros de venir a nuestra Costa del Sol, como era lógico, y los malagueños, pues tanto de disfrutar de nuestra tierra como de ir a otros lugares, tanto de España como del mundo, que era lo que habíamos estado anhelando durante todo este tiempo. O sea que, en resumidas cuentas, balance positivo. Balance positivo a todas luces. Fíjense ustedes que quienes están hablando en calidad de profesionales del sector de las agencias de viajes son, digamos, empresarios, son profesionales estratégicos dentro del sector turístico, porque si hay un servicio de atención directa al turista, y en este caso al turista que se emite hacia afuera o que también se puede recibir porque puede haber ese feedback, ellos pueden hacernos una apreciación, una valoración lo más acertada posible, y máxime en un lugar tan atractivo turísticamente como es la Costa del Sol, que por cierto, no quiero olvidarme que Viajes Alán como Viajes Mochila o Maleta tienen sede, delegación en Málaga capital, y ambos, por el caso de Viajes Mochila o Maleta en Torre del Mar, de ahí que fuéramos a la parte oriental, como Viajes Alán en la parte occidental, aquí en Benalmádena Costa. Dicho esto, claro, empezábamos con la guerra y retomamos un poco el inicio del año con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Pero a ello se suma, añadido por la cuestión bélica, una crisis de energía, una crisis, bueno, pues de petróleo, una crisis de gas, una crisis que hace debilitar las economías. Y luego qué decir de cómo luego el IPC se ha ido elevando por encima de nuestras posibilidades, incluso de nuestras imaginaciones. Yo no sé si eso también ha servido para amortiguar el ostensible crecimiento que se ha tenido, porque si pensamos que de no haber habido guerra y de no haber habido crisis de energía y económica, ¿dónde hubiéramos terminado este año? La verdad es que eso no lo hemos yo creo que tanto José Luis como yo lo hemos pensado en muchas ocasiones, porque claro, con esas trabas que hemos tenido, claro, y tú has hablado de la inflación, es verdad que la inflación, sobre todo a nivel familiar, a nivel de la familia, pues ya no solo la cesta de productos del día a día, eso ha afectado también en los precios de nuestros productos, por defecto, evidentemente. En los hoteles los productos que han comprado son más caros, por lo tanto sus precios medios han tenido que subir, y eso ha influido. Pues no sé dónde habríamos llegado. Es algo que no vamos a saber, pero aún así creo que eso no ha sido una merma para la evolución del año. Creo que la gente estaba tan necesitada de hacer cosas, de cumplir sueños, de viajar, de relacionarse, que incluso eso ha superado, por lo menos a aquellas familias que se lo podían permitir, lo han superado, y creo que evidentemente no ha influido negativamente. La gente ha pagado un poco más por hacer sus vacaciones. Es decir, era una cuestión casi de salud. Yo creo que es por ahí por donde va Víctor. Es que yo creo que ha superado más el ansia de realmente de dónde veníamos, dónde realmente hemos estado metidos. Lo que sí, bueno, detectabas que realmente había dijéramos, más de mirar precio, de mirar calidad, de tal, pero veníamos de una época muy mala, y la gente ha superado la ansiedad esa que tenía a nivel de poder viajar, desconectar, disfrutar y estar con sus familias, porque había familias que no se veían en 3 o 4 o 5 años. Claro. Y entonces eso superaba, incluso de hecho saben que los precios están más encarecidos, pero no les importa, saben que han estado 4 años o 5 sin viajar o sin ver a sus familiares en otros países, ya sea Sudamérica o donde sea, y eso ha superado dijéramos, toda la crisis, que un poco saben que luego se van a tener que apretar, claro, por otro lado, pero que eso en ese momento era lo que realmente querían y necesitaban. Claro, lo vemos ahora con esta perspectiva, es decir, a toro pasado, bueno, pues hemos resistido, hemos apostado y estamos ahora recogiendo un poco lo que hemos perdido en 2 años atrás. Y en esos 2 años atrás, Víctor y José Luis, ante la crudeza de la situación vivida a nivel social general, ¿pensasteis en algún momento en tirar la toalla de vuestros negocios? ¿Como así ha ocurrido con otras competencias? Sí, con otros compañeros, más que competencia. Exacto. Con otros compañeros. Claro. Hombre, yo creo que el punto de llegar a tirar la toalla, no, frustrarnos nos frustramos muchas veces. O sea, y además yo creo que en su día hicimos un programa
durante la época más cruda del COVID, y ahí mostramos nosotros la fortaleza, pero desde el sentimiento de, bueno, tenemos que tirar para adelante, tenemos puestos de trabajo, tenemos familia a nuestro cargo que tenemos que mantener. Yo creo que tanto José Luis como yo pues cumplimos, como cualquier empresario, cumplimos una labor social con la sociedad, con los pocos empleados que tenemos, y ya no solo eran nuestra familia, eran otras familias que dependían de nosotros. Por lo tanto, si la cosa era viable, había que seguir para adelante, con el esfuerzo de nuestros ahorros, de nuestra inversión. Recortes también, evidentemente. Y también las pocas ofertas, porque ¿qué ibais a vender si el mundo estaba cerrado? Sí. Prácticamente no había nada que ofrecer, ni nada que eso, porque además el propio público no te demandaba absolutamente nada. Hombre, yo creo que una de las cosas fundamentales, no sé, Víctor, yo sí tenía mis deberes hechos, más o menos en el sentido de que tenía todo planificado, en el sentido de que no tenía grandes hipotecas, no tenía grandes deudas, y el personal, pues la verdad, sinceramente, nos ha colaborado, nos ha ayudado. Y es lo que dice él, es que en ese momento no te queda otra, empujar y empujar. Y también a lo mejor es que venimos de ahí, somos autónomos y no nos importa realmente echar tantas horas como nos merezca la pena y estar ahí al pie del cañón de nuestro negocio. Aunque nuestros empleados tuvieran que estar en casa, nosotros estábamos ahí al pie del cañón, que eso es importante. Y un bagaje para resistir es la solvencia y la experiencia. Totalmente. En tu caso, Víctor, ¿cuántos años en el sector? Bueno, pues vamos, yo empecé de manera independiente en el 1 de enero del 2008, fue cuando me hice independiente. Ahora va a ser 15 años el 1 de enero, bueno, prácticamente en unos días hará 15 años de que yo me independicé. Un número cabalístico, ¿eh? Sí, ojo. Sí. Es verdad que otros 7 años trabajé como empleado para otra agencia de viajes, formándome hasta que me hice independiente. Bueno, yo creo que José Luis lo ha recalcado, o sea, quiero decir, la labor empresarial, la gestión empresarial de un negocio como el nuestro es fundamental, y en estos momentos de dureza se ha demostrado que los que habíamos llevado una gestión estricta de nuestro negocio, habíamos mantenido la solvencia y todo, nos ha llevado a sobrevivir de una manera, pues no holgada, ¿no?, pero por lo menos con cierta tranquilidad, entre comillas, ¿no? Claro. Hombre, si le damos a la moviola, en tu caso, José Luis. Yo llevo 33. 33 años, sí. Cuando yo empezaba ya José Luis ya era... Todavía no estaba ni la alta velocidad. En el 90 no había ni línea eléctrica aquí en Jardines de Gamonal. O sea, por eso te lo digo todo. Tuve que ir a Telefónica y decirle, oye, ¿me podéis poner las líneas de teléfono, por favor? Claro. Y fue en el año 90, que ya te digo que muy bien. Salimos del Corte Inglés y montamos nuestro negocio. Y eso con el tiempo se demuestra en garantía, en solvencia, en capacidad, en gestión y en servicio. Sí. Y eso al cabo del tiempo se reconoce sobre todo por la clientela tan personalizada que tenéis. Totalmente, 100%. Porque aquí no estamos hablando de una ventanilla, no estamos hablando de una web, no estamos hablando de una red social. Estamos hablando de todo eso, pero sobre todo de un elemento humano. Y además te voy a decir una cosa, Paco, gracias yo creo que a este tiempo que hemos pasado, yo no sé cómo tú lo habrás visto, Víctor, pero noto a la gente con más ganas de hablar con nosotros, de que nosotros seamos los que realmente le ayudemos y que ya no se fían y que quieren realmente estar con las agencias de viaje y que realmente se dejan aconsejar y se dejan llevar. He tenido muchos clientes que han venido con muchísimas quejas y me han dicho, José Luis, vamos a seguir con vosotros porque es que esto no lleva a ningún lado, de pasar horas enteras a un teléfono y marque usted el 1, marque el 7, marque el 8, claro. Y han dicho, mira, esto ya se acabó. Y además es que si al cliente se le dijera realmente, y Víctor lo sabe, el margen que nosotros tenemos y lo que nosotros profesionalmente le aportamos a un cliente, porque muchas veces lo que tendrían que entender esas personas que igual que van a un abogado, cuando vienen a nuestros despachos, a nuestras oficinas y a nuestros mostradores, tienen un profesional que le está aconsejando al 100% con toda la garantía del mundo. Y eso deberían de valorarlo. Y cuando tú le dices que a un cliente a lo mejor son 10 euros, 15 euros más en un billete de avión, es que se lo están ahorrando. El tiempo va a favor. Totalmente. El tiempo va a favor por el servicio directo y humano. Sin que eso elimine las nuevas tecnologías, que son complementarias. Perfecto. Pero sobre todo la gestión del cara a cara y el saber que tengo a unos profesionales que dan la cara. Totalmente. Y lo digo ¿por qué? Porque fijaros qué cosa más puntual. Todavía hay gente en los aeropuertos de Inglaterra que tenían que haber venido este domingo por la cuestión de la nieve, dicen tormentas de nieve, ¿vale? Y no van a llegar
a sus destinos, llámese Málaga, como cualquier otro lugar de origen de cuando partieron de España, para pasar el puente en Gran Bretaña, en Inglaterra, hasta el jueves o el viernes. Te puedo contar una anécdota directa, si Tírale. quieres, que la tengo. Fresquita. La tengo de ayer mismo. Bueno, Sí. tengo varias de ayer, porque ayer fue un día ya nos levantamos con ciertas noticias. Yo tengo un cliente en Torre del Mar, bueno, que tenía que haber salido el domingo con compañía British Airways. De vuelta. De vuelta, después de haber pasado el puente allí. Unilateralmente el vuelo lo cancelaron sin previo aviso, es decir, llegó al aeropuerto y el vuelo ya no existía. Evidentemente, condiciones climáticas, lo que corresponda, ahí no entramos nosotros a valorarlo porque no estamos en la capacidad de hacerlo. La compañía aérea lo primero que hace es, páguese usted el hotel, usted mándeme ya el ticket cuando lo tenga y los gastos que proporcione para que yo se los devuelva, y venga usted mañana al aeropuerto para ver yo dónde lo puedo reubicar. A ver qué pasa. En ese proceso, aun siendo domingo, nosotros ya atendemos al cliente y quedamos con él que cuando vaya el lunes... Porque la gestión de los billetes lo había hecho con vosotros. Correcto, nosotros habíamos vendido el viaje pleno, lo que pasa es que nosotros no habíamos sido informados con antelación, por lo tanto no pudimos actuar en consecuencia. Claro, no lo sabíamos hasta... Hecho consumado. Correcto. Vale. El cliente va el lunes al aeropuerto de Heathrow y se le da vuelo para el sábado, 16 de diciembre. Ese hombre tenía que haber trabajado... Este sábado. Vale. Vale. O sea, quiero decir, el hombre tenía que Sí, haber llegado el domingo, una semana después. el lunes Sí, tenía sí. que haber trabajado y le daban para el sábado. Entonces, el hombre lo que me planteaba, dice, ya no es la cuestión de pagar, que paguemos las 5 o 6 noches de hotel, es que, ¿qué digo en el trabajo yo para estar 5 o 6 días fuera de tal? Entonces ahí es donde entramos verdaderamente los profesionales. ¿Y qué se puede hacer? Pues mira, nosotros lo hacemos. Yo siempre tengo una misiva con mis empleados que lo primero es el cliente. Nosotros vamos a solucionar la papeleta, vamos a pagarlo todos los gastos, ya veremos después a quién tendremos que reclamarlo o cómo lo hacemos. Pues mandamos al cliente a su hotel a recoger la maleta, lo metimos en un autobús a la localidad de Bristol y voló a las 7:30 de la tarde de Bristol a Málaga con otra compañía. Los cargos los asumimos todos. ¿Y se encuentra aquí? Nosotros, Sí. y llegó por la tarde a las 10:15 de la noche. Entonces, ese hombre está eternamente agradecido. Evidentemente, para nuestra empresa tenía unos gastos de 500 euros que hemos tenido que asumir. Y ahora nos pelearemos con la compañía aérea para solucionarlo. Pero bueno, quiero decir, ahí es donde está nuestra labor. Quiero decir, no hay más que eso. He tenido a la inversa, ¿no? Clientes que se iban el lunes para pasar 4 o 5 días, que han tenido que retrasar su vuelo hasta hoy y hacer todos los cambios pertinentes, pero ese ha sido el ejemplo claro. Verdad que... La compañía aérea se lavan las manos, Totalmente. no tienen capacidad, no hay nadie que intermedie por ellos porque ante el volumen de gente que hay. Y claro, la gente se siente un Esto poco... es a diario, Entonces, si ese ¿eh? hombre hubiera comprado el billete por internet o lo hubiera hecho por otra vez, creo que el proceso hubiera sido... Bueno, no, hubiera venido el sábado probablemente. Seguramente. Seguramente. Y con el dinero gastado, Sí, sí. Y ahora... con unos precios que no son los habituales, seguro, porque ahí habrá también provecho de turno. Claro, claro. Y no estamos hablando de un país barato. Pero tú fíjate lo fácil que es. Ayer cancela un vuelo a Air Europa, que iban a Asunción, 10 pasajeros, Paraguay. Paraguay. Vale. Y va y me llama y me dice, José Luis, el vuelo está cancelado. A mí ya me había llegado justo a 20 minutos antes. 20 minutos Digo, antes de salir. cógete, saliros todos los 10 y os vais a Air Europa y os colocáis enfrente del mostrador. Se colocaron. Digo, hay un vuelo a las 9, tiene un montón de plazas. Tú lo habías visto en pantalla. Claro. Ah, Me que lo ese vuelo además reubicaron a probablemente todos. en un rato se acabaría. Y anoche salió todo el mundo a las 12 menos cuarto sin problema. Se quedaron como 30 o 40 personas en Málaga. ¿Qué colchón? Pero claro, para eso tienes que saber, y a mí en cuanto me llamaron, les llamé a todos, les dije, iros para Air Europa, poner el mostrador porque tienen plaza, reubican y salieron Pero todos. claro, los que llegan después ya no tienen plaza. Ahí vamos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de que tú luego te Sobre quedas todo allí, te ven a en tiempos pelearte. convulsos. Sí, Sobre todo sí. en tiempos convulsos. Mira, la agencia de viajes, por supuesto que nosotros somos profesionales que aconsejamos. Cuando van las cosas rodadas, quiero decir, la gente, bueno, está contenta con el servicio que le damos, por supuesto que está contenta y nos lo agradece. Pero cuando surgen los problemas es cuando Ahí. realmente demostramos qué capacidad Ahí es tenemos donde y está. los resolutivos que podemos llegar a ser. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros hemos resuelto cosas durante la pandemia que no nos correspondían a nosotros, a clientes que no habían, y por afinidad, por amistad, hemos solucionado cosas que no eran ni nuestras. Pero claro, sabíamos cómo encajarlas o cómo tratarlas. Y bueno, y yo creo que no es esa Hay labor. cosas muy gordas. Y ¿eh? estamos hablando de ahorrarnos el chocolate del loro. Nada, pues es que Nada, además porque no a un estamos cliente a- le va a costar igual, porque la diferencia puede ser de que una mayorista, la comisión sea X para una minorista o no se la esté dando a la minorista. ¿Qué estamos hablando? ¿De 1.000 euros y un 10% de 100 euros? Es decir, Pero que a veces ni eso, ¿eh? Es que ni a veces eso. ni eso. Ni eso. Porque, por a veces ejemplo, ni eso. cruceros, los cruceros te dan auténticamente una Más luego, nada, ¿eh? lo importante es que aunque se llegue luego a una solución, pero sobre todo que te atiendan.
Porque lo que Que te ocurre en los cojan el aeropuertos... teléfono. Sí, además se Además trata de que te una cojan el cosa. Hay teléfono, veces que ¿eh? nosotros no. Hay cosas que no se pueden solucionar. Bien, o que- pero te o que no escuchan, pero bueno, tienes un teléfono, la gente tiene sábado, empatía. domingo. hablas, Además, te orientas, sí, sí. te consuelas incluso, Sábado, estamos domingo. en ello, pero cuando te encuentras en un aeropuerto tirado, como se han tirado miles y miles de viajeros en los aeropuertos londinenses, y siguen tirados a estas horas de hoy, y que hay silencio en todos los sentidos, no hay comunicación, tirados por... ¿Se han visto las Pero Bueno, imágenes? creo que hay un grupo de estudiantes también por ahí, no sé dónde también, que no le han dado hasta el miércoles Pero plaza. fíjate lo que te ha dicho Víctor, sábado, domingo. Es decir, nosotros, nuestras pequeñas empresas, sábado y domingo estamos funcionando. para directamente hablar con el cliente. ¿eh? Claro. Que es que, y eso hay que valorarlo, es que hay que saber que nuestro tiempo, nuestras familias y nuestras cosas, y también las tenemos, somos seres humanos. Igual que a todo el mundo le gusta descansar un sábado o un domingo, nosotros estamos al pie Pero del está cañón. claro que cuando, ¿sabes? sea la hora que sea, cuando hay un problema... Por eso el tiempo va a favor. El tiempo y las experiencias van a favor de que todo no se resuelve con las nuevas tecnologías. No. Todo tiene su espacio, Por evidentemente. supuesto. Está claro, y está que claro. debe de ser, pues, no sé, una combinación entre lo tecnológico, pero lo humano, lo directo, lo personal. La gestión donde yo tenga una cara que me atienda, que me resuelva y que esté detrás de mí. Hay muchos clientes que ya lo tienen claro, ¿eh? No quieren saber nada y quieren estar con nosotros y estar y vamos, que seamos nosotros quien le solucionemos y quien le vendamos. Y esto se ha puesto de manifiesto, esa seguridad, esa solvencia, esa capacidad de servicio a lo largo de este año, porque habéis visto cómo se ha ido recuperando lo Total. que se había perdido. Sí, señor. ¿Ha cambiado el cliente? Bueno, vamos a ver, el cliente al final, el cliente es el mismo, ¿no? En sí, lo que pasa que, bueno, evidentemente el cliente lo que pasa es que ha tomado conciencia de que, por lo menos lo que yo he percibido en mi agencia, ha tomado conciencia de que el servicio que le damos nosotros lo ha valorado más. Es correcto. Lo ha valorado más. Sí. Yo me siento ahora muy realizado profesionalmente con la mayoría de los clientes, con la valoración que hacen de mi trabajo, por tanto también eso personalmente satisface mucho, ¿no? Claro. Satisface mucho que la gente valore tu trabajo. Bueno, yo creo que nuestro sector está en alza. Yo creo que alguna vez lo comentaba en el programa. Yo alguna vez he dado alguna charla en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Turismo, en alguna época, y la pregunta que me hacían siempre los jóvenes era, pues, o sea, la agencia de viajes, ¿para qué ahora? Sí. Si todo lo compramos por internet. Evidentemente era una generación diferente a la nuestra. Sí, sí. Y yo siempre le decía lo mismo. O sea, es que todo tiene su nicho de mercado y su espacio, quiero decir, todo no puede estar limitado a que todo va a ser internet, todo va a ser... O sea, la agencia de viajes tenemos nuestro espacio y vamos a seguir manteniéndolo mientras mantengamos un nivel de profesionalidad y de conocimiento. Está claro que nuestras empresas son empresas maduras, con una carga de experiencia importante, los empleados que tenemos son auténticos profesionales. Pero bueno, ahí tenemos que formar las siguientes generaciones para que el negocio continúe. En esa evolución que ha habido del cliente a tenor de las circunstancias de este año tan convulso, como decíamos, no sé, vosotros que sois sobre todo empresas de emisión de turistas hacia España o el extranjero, ¿a dónde ha ido la gente a nivel nacional? Por hacer ese balance, ¿cuáles han sido los destinos nacionales donde los malagueños, nuestra provincia, o los que residen aquí, que son del Quinto Pino, pero que también... Sí, son malagueños a todos los efectos, Exacto, claro. A nivel nacional, ¿a dónde han puesto sus deseos de vacaciones y de recuperar la vida? Eso en cuanto a lo nacional. Y luego hablaremos de lo internacional. Bueno, nacional el norte. El norte nos llama mucho, aquí en Andalucía nos llama muchísimo el norte, lo que es Galicia, Es que ha hecho Asturias. mucho calor Este año se ha hecho mucho el tema del Camino de Santiago. Ah, amigo, muchísimo. Yo nunca había vendido tanto Camino de Santiago, así que por eso te digo que... Y el norte siempre demanda mucho, aparte del calor que hace aquí, la gastronomía y todo esto, llama mucho al norte de España. El País Vasco ya... dentro de la normalidad que tenemos, es también muy puntero. Te lo pongo fácil o difícil. De cada 10 clientes atendidos y servidos, ¿cuántos han quedado en España y cuántos han ido fuera? Mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad. Sí. También 50%. ¿has mirado al norte Sí. en tu empresa? Mira, yo creo que también las islas tuvieron su momento, pensá que las islas, me refiero a las Canarias, Sí. Baleares, tuvieron su momento, lo que pasa es que en el momento que el turismo internacional eclosionó de una manera fuerte, ya el espacio del nacional Se abría. se abría, claro, se abría porque el precio ya se disparaba y las plazas aéreas se complicaban.
Pero yo creo que las islas han tenido su espacio también muy importante a nivel nacional. Por supuesto, el norte, estoy de acuerdo, el Camino de Santiago ha sido muy recurrente este año y las islas yo creo que ha sido... Es verdad que quizás nuestra propia costa este año hemos sido menos emisores a nuestra propia costa, porque lo poco que se hizo en los años anteriores fue ahí. Claro. Y el turista extranjero, evidentemente, ha ocupado un espacio importante de esa zona. Entonces, bueno, coincido con José Luis. Sí, y si ahora vemos a los otros 5 turistas o viajeros que han salido al extranjero, ¿por dónde han ido los destinos? Ha habido uno que está de moda, que es Egipto, Lo de Egipto Turquía. Eso te toca. Pero además Turquía se ha hecho con Capadocia, porque antes todo el mundo hacía lo que era Turquía, Estambul y punto. Pese a las cosas que han pasado recientemente. Sí, con Estambul. Lo de Egipto ha sido una locura. Sí. Lo de Egipto ha sido... Además, tú vienes calentito. Sí, yo vengo de antes de ayer, vamos. Bueno, yo creo que Egipto... Vamos a ver, la pandemia nos llevó a estar mucho tiempo en casa. Se vieron muchos documentales, se vieron viajes que la gente quería Tomo nota. realizar y que siempre había tenido un sueño de hacer. Egipto era un viaje cultural que todo el mundo ha tenido alguna vez en la mente, y era como cumplir ese deseo. Y se ha vendido Egipto en todas las épocas del año. Antiguamente estábamos más cegados a determinados meses, ahora daba igual el mes, se ha vendido en julio, en agosto, en septiembre. Nosotros ahora en diciembre, que he estado allí, hemos estado con 2 grupos separados, hemos llevado 64 personas de la provincia en 2 grupos, y había allí gente de toda España. O sea, te encontrabas con media España. Media España estaba allí. Y parte del extranjero. Entonces es un destino que ha tenido mucho. Turquía también ha tenido mucho tirón, Jordania ha tenido mucho tirón. En Europa también ha habido movimiento, pero bueno, Europa se diluye más entre todos los países, pero quizás esos han sido los destinos, junto con el Caribe, que también ha tenido su tirón, evidentemente. El Caribe ha tenido su tirón también, toda la zona. Claro, estamos hablando de destinos nacionales, destinos internacionales. Yo no sé si los precios también han tenido fluctuaciones en cuanto a los movimientos. Como a bote pronto, porque quiero entrar en el tema de precios con más profundidad en la segunda parte. ¿Los precios han estado en consonancia con el servicio o se ha dimensionado el precio por encima de lo previsto? Para mí ha habido 2 etapas. Venga. Ha habido 2 etapas. Un flash. Primero de año, ¿verdad? Sí. Que había unos precios, y cuando se ha ido disparando todo lo que era el verano y hasta final de Yo año. lo he comprobado con unos aviones que tú me has hecho. Sí, Que cómo iban subiendo las tarifas de los aviones. Sí. José Luis. A primero de año estaba... Por horas. Y está hablando de este año. Nosotros, ya que trabajamos en el año que viene, ya vemos yo tengo tarifas comparativas del año que viene y de este año en la misma época, comprada con la misma antelación, y está en torno a un 30 o un 40% más caro ya para el año que viene. ¿Eso es porque hay mucha oferta? Hay mucha oferta. También ya las compañías aéreas han repercutido todo el incremento de combustible, lo han repercutido ya al cliente. Ha habido una parte en algún momento de año que no habían repercutido completamente. Ya sabes que lo que hemos hablado, el precio de la energía, todo eso, el precio del combustible ha ido subiendo. Claro. Se repercutió de manera progresiva. En la primera parte del año pues no se notó tanto, pero ha sido constante en determinados sectores que, cuando eran vuelos charter, que tenía la opción hasta 21 días la compañía de poder subir justificando el importe del combustible, pues se han producido 45, 50, 55 euros, 65 euros en determinados destinos que han ido subiendo una vez que los clientes tenían confirmado el viaje. Además, en ese caso la ley lo permite hasta 21 días antes, por lo tanto... Estamos pillados. Quiero decir. Bueno, pues no se acaba aquí la historia, solamente la de la primera parte. Vamos a publicidad y luego en la segunda seguiremos hablando de cómo está siendo el comportamiento turístico en función de la actividad de las agencias de viaje aquí representadas y de cómo apreciamos, intuimos qué puede ocurrir en el año venidero 2023. Hasta dentro de un ratito.